Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a este curso sobre el libro de las moradas de Santa Teresa. Como siempre, comenzamos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver hoy el segundo capítulo de las terceras moradas. Estas terceras moradas, como lo hemos visto a partir del encuentro anterior, plantean la necesidad de lo que podríamos llamar ascética de la autenticidad. El cristiano es un cristiano que tiene que irradiar vida y para irradiar vida necesita ser auténtico. Recordemos, Santa Teresa comienza resumiendo un poco lo que nos dijo en el capítulo anterior. Yo he conocido, Yo he conocido algunas almas, más bien podría decir muchas, que han llegado a estas terceras moradas y han permanecido y vivido en ellas muchos años, con esa rectitud y concierto, alma y cuerpo, a lo que se puede entender. Y cuando parecía que debían ser señores del mundo, o al menos bien desengañados de él, al ser probados por su majestad en cosas pequeñas, vivían con tanto desasosiego y tristeza de corazón que a mí me traían tonta y hasta muy temerosa. exactamente, ¿no? Lo primero que nos dice, nos ha contado que parecían personas tan bien en su vida, rectitud de vida, organización de su tiempo, la organización de su casa, de sus bienes, nunca pecarían por nada, sus tiempos de oración, pero empiezan a aparecer cosas que demuestran que todo lo que tenemos está bien, pero no del todo. Falta las raíces, falta la profundidad. El ejemplo era el joven rico del Evangelio que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús, a propósito, solo lo refiere a los mandamientos relacionados con el prójimo. Ahora vamos a entender más por qué hace esta precisión Jesús. Cuando Él le dice que todo lo cumple desde que es pequeño, Jesús agrega, te falta una sola cosa, ve, vende todos tus bienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme, ¿no? Pero se va entristecido, se va entristecido. No quiere lo que Dios le plantea, no acepta el planteo, la voluntad, el designio de Dios en su vida. Él quiere las cosas así. ¿Por qué lo ha referido solo al prójimo? Porque como vamos a ver ahora con más claridad, solo están referidos a ellos mismos. Son completamente autorreferenciales en lo que hacen, en lo que viven, en lo que piensan, en lo que sientan, tanto es así que no se puede, dice Santa Teresa. No se les puede dar consejo alguno, porque como hace tanto tiempo practican la virtud, les parece que ellas pueden enseñar a los demás y que tienen razón en sentirse como se sienten. Exactamente. Acá hay una nueva muestra de lo problemático que es de esta situación, porque no aceptan otra opinión. No se les puede dar ningún consejo. ¿Eh? Se sienten dueños de la verdad. Como nosotros que somos tan buenos, nos pasa lo que nos pasa. O como nosotros que lo hemos hecho todo tan bien, nos vienen estas situaciones, estas conflictividades. ¿Será que quieren destruirnos? ¿Y será que viene del vecino de al lado, el párroco, el obispo y hasta el papa, si hace falta, se lo acusará, ¿no? Porque no entienden la mala postura en lo que está. La vida, la historia, la realidad nos va trayendo cosas que nos desinstalan y sacan a luz la verdad, ¿eh?
lo que hay abajo de esta aparente buena y sana vida es que no hay nada. ¿Por qué? Porque falta la humildad. Volvamos a la biografía de Santa Teresa. ¿Qué es lo que caracterizó sus años antes de la conversión? Porque todo se retrasaba en su conversión, porque decía, como no cometía pecado mortal, como no cometía pecado mortal, como no hacía nada bueno, como no me tomaba libertad, como no hacía cosas que estaban mal, ¿no? Entonces no terminaba de ver dónde estaba parada y lo que estaba sucediendo, ¿no? Le faltaba impulsos y medios adecuados que la animasen, ¿no? Y que la pudiesen forjar como la santa que llegó a ser, porque si hubiera quedado ahí, hubiera sido una especie de imitación y bastante barata, por cierto, de la santidad o de la plenitud espiritual, porque desconocía, como muchas personas lo hacen, las raíces más profundas de esto. Desconocía la necesaria humildad y se estaba deslizando, como muchas personas, hacia una mediocridad espiritual muy crasa. ¿Mm? Y lo peligroso de la mediocridad muy crasa es que todo lo racionaliza. Y lo racionaliza tanto que, recién decíamos, ninguna opinión le sirve, le basta, no se puede dar consejo, sino que lo racionalizan todo porque dicen, sí, es lo que yo vivo, sí, es lo que hago, pero no se dan cuenta, no le cae las escamas de los ojos para darse cuenta, no, no es lo que estoy viviendo. Ella misma tuvo esta tentación, ¿no? Cuando dice en el capítulo 7 del libro de la vida, viendo que mis males no cambiaban, que yo no era mejor, dejé la oración y preferí andar como los muchos. Que hoy diríamos, yo soy normalito, esto es de algunos. Otros tienen la pretensión de no ser normalitos, sería bueno que no tuvieran esa pretensión de ser como todos, perderse la masa, pero quieren ser santos o plenos o u orantes o amigos de Cristo, discípulos, misioneros, lo que sea, desde afuera, sin los cambios profundos de corazón. Estamos planteando o están planteando la conversión de una manera equivocada, ¿no? Es como si fuera la sustitución de una imagen por otra más aceptable y aprobable por la gente. Pero eso es el cambio de una máscara por otra, el cambio de un ego por otro ego, ¿no? Y la conversión verdadera es un proceso de cambio muy radical que ya decíamos en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús ya dice en el Evangelio de Juan que no es suficiente la mera conversión, sino que hace falta nacer de nuevo. Más claro todavía es San Pablo en la carta a los romanos, al hablarnos del bautismo, la necesidad de morir con Cristo para resucitar con Él. Así que la verdadera conversión implica muerte a un modo de ser para comenzar uno nuevo. Lo vamos a ver en las quintas moradas con esa imagen, esa alegoría maravillosa que plantea Teresa, que es el gusano de seda y la mariposa. Entonces, muy bien. Estas personas que, como almas concertadas, se sienten afligidos porque ellos no son tan perfectos, les pasa lo que les pasa y sienten que todo el mundo conspira contra ellos, es una vivencia de una gran deformación espiritual porque no hay fundamentos verdaderos y porque no existe el encuentro consigo mismo. ¿Por qué no existe el encuentro consigo? Porque no soportan la propia condición de criatura, su condición finita. Porque son personas que no quieren ver los fondos más oscuros del pecado y las raíces más profundas que tienen. No quieren ver el misterio de la propia iniquidad, ¿no? Suelen decirse algunos maestros espirituales que detrás de las buenas intenciones, de las buenas obras, hay unos fondos oscuros que si se llegan a mover, entramos en pánico. En estas personas, esto hace que estas personas se escuden del mismo Dios. Es el caso clarísimo de los fariseos.
Si van a terminar en la hipocresía, en la incoherencia, en la doble vida, no es algo que comenzaron desde el principio, sino los fundamentos equivocados de su vida espiritual. No tiene que extrañarnos que dejen de confiar en las promesas de Dios para pasar a creer y confiar en sus propias obras. Ahora nos va a decir Santa Teresa qué finalidad tiene las difíciles situaciones que nos hace atravesar la vida. Hace 2 domingos atrás escuchamos la barca, imagen de la iglesia, pero también de la vida de cada persona que atraviesa una gran tormenta, ¿no? Y de repente se nos dice, Jesús le dice, ¿por qué no tienen fe? Pero pocos reparan en que Jesús estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Y encima está dormido en el lugar donde va el timón de esa barca. Evidentemente son las personas que han dejado adormecer a Jesús en su vida porque poco a poco han dejado de contar con él. ¿Eh? Lo han marginado, lo han excluido. Yo soy el que sé, pero te tengo en la barca, te llevo. Cuando viene el temporal, todo se nos viene abajo y es entonces que pasamos, las palabras con que los apóstoles despiertan a Jesús son muy agresivas. No te importa que nos hundamos, como si a él él no nos quisiera, no nos importáramos. Esa es la perspectiva equivocada que tenemos y que produce, que nace, ¿no?, esta ceguera tan grande de esta falta de contacto con nuestra verdad personal, ¿no? ¿Cuál es la causa por la que Dios nos hace pasar muchas veces estas tormentas? Muchas veces, A veces Dios quiere que sus elegidos sientan su miseria y aparta un poquito su favor, que no hace falta más que eso, para que intentemos rápidamente conocernos bien. esto lo considero Esto yo lo considero una gran misericordia de Dios, y aunque constituye una falta, es una gran ganancia para la humildad. exactamente. Si hay algo que caracterizó siempre a Teresa de Jesús y a los grandes santos también, ¿no?, pero ella lo evidencia, es la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad no la permitía quedarse instalada mucho tiempo en las mentiras existenciales que uno se dice a sí mismo. Entonces, ante las dificultades que experimenta, las contradicciones, los sentimientos que se va dando cuenta de su contrariedad, de que está haciendo aguas por todos lados, se da cuenta que el camino es otro. Por eso apuesta por la verdadera conversión, que no es solamente una modificación superficial de nuestra conducta moral, que es a lo que tendemos y lo que nos conformamos. Pero al no tener raíces, eso no va a durar. No es lo que le sucede, No es lo que sucede con las personas de las que vengo hablando, porque ellas canonizan en su pensamiento estas cosas y así querrían que otros las canonizasen. exactamente. Se consideran víctimas. Entonces somos los profetas incomprendidos, somos maltratados por la gente, somos mártires, somos esto, somos lo otro. No se dan cuenta que es por su propia responsabilidad que les pasa lo que les pasa y que es fruto de la inconsistencia de su vida. Nadie los está atacando, nadie los está victimizando, y aunque a veces sean las palabras de otros, las que los hagan vivenciar o sentir estas cosas, no tienen por qué sentirse, estamos viviendo una persecución, nadie lo está persiguiendo, sino que tienen que ver que les afecta porque ellos no tienen vida consistente. Así que la verdadera conversión requiere una transformación global y radical que toca todas las dimensiones del ser humano. Lamentablemente en la iglesia, institucionalmente, y los pastores de ella también, siempre han apostado por los comportamientos, los cambios superficiales más rápidos que concentraban a las personas en sí mismas y no en la vida que viene de Cristo y su evangelio.
Esto pudo haber generado buenos cristianos en la imagen que ofrecía, pero al no tener contacto con su propia interioridad, con su propio corazón, y quedan alejados del verdadero crecimiento. Se pueden presentar ideales muy buenos, pero que terminan siendo verdaderos obstáculos para la auténtica conversión cristiana. Y en los casos más aberrantes, como hablábamos de los fariseos, produciría personas adaptadas a expectativas sociales, ¿no? Ah, así tienen que ser los curas, así tienen que tener las monjas, el hábito tiene que ser así, las manitos las deben llevar así, tiene que hablar de esta manera. Todas estas cosas que están revelando un mundo de superficialidad que en el fondo es un contraste por la grandísima inseguridad que tienen, ¿no? Una grandísima inseguridad en la cual no pueden ni siquiera planteárselo para cambiar. Pero el haber puesto las fichas por todo esto produce personas hipócritas, es lo que se ve en los fariseos, personas con doble vida, ¿no? Y personas que en muchos casos llegaron a gravísimos pecados y algunos a gravísimos delitos, ¿eh? No sucedió por accidente, ¿eh? Sucedió por un mal encarar muy mal la vida espiritual, la vida de la fe y los procesos que hay que realizar, o porque se quería hacer un camino alternativo rápido que no pasara por esto. Los místicos nos dicen que eso no es posible y son realmente testigos de un humanismo nuevo que brota de la vida en Cristo, que irradia humanidad, que llena de luz la vida y que es el que hace crecer a las personas y que realmente son los que hacen aportes verdaderos a la transformación de nuestro mundo, a la presencia del reino de Dios. El camino entonces implica la aceptación de un proceso necesario para alcanzar esa madurez, esa liberación, esa aceptación de sí mismo. Supone el reconocimiento por parte de la persona que ella no es la imagen o la idea que se hizo de sí misma. Estas personas terceras enamoradas están enamoradas de su imagen. Y mientras permanezcan enamoradas de su imagen o lo que en su cabeza debiera ser, ¿no? He conocido personas que hasta sacándose una fotografía imitaban las poses de los santos porque como en el tiempo pensaban que les iban a canonizar, literalmente, ¿eh? No es para la risa, es lamentable, porque no podía tener contacto con su propia vida interior de la que lamentaba. Tenía hechos muy traumáticos que se negó siempre a trabajarlos, ¿no? Incluso se negó a trabajarlos en una terapia psicológica, ¿no? Entonces, pero apostaba a una santidad, pero una santidad de imagen, ¿no? Sin llegar a tantos extremos, siempre estamos apostando a la imagen, ¿eh? Entonces, lo verdadero queda pendiente, ¿no? Claro, hay muchos que no van a querer que hagamos este proceso porque cuando alguien emprende un proceso de maduración y de crecimiento que lo va a llevar a ser un cristiano adulto, responsable, libre, el que no ha hecho este proceso no va a querer. No va a querer porque se siente interpelado, pero para algunos también va a ser perder poder, perder influencia. Entonces no quieren esto. Además va a aparecer la enorme incoherencia que se manifiesta cuando se cruzan las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Porque son personas que muy evangélicas para sus cantos, para su misa, muy piadosos para sus celebraciones, sus oraciones, pero la vida diaria es otra cosa, la vida laboral es otra cosa, la relación con cualquier prójimo que se cruza es otra cosa, su responsabilidad política es otra cosa, y no se fijan que son profundamente incoherentes. Por eso se creen cualquier cuento que les venda, en cualquier dimensión, contra el pobre, contra el enfermo, contra la persona que tiene ciertas necesidades, contra cualquiera, porque necesita creerlo para sentirse mejor, para poder seguir sosteniendo ese castillito de arena, esa montaña de naipes que es y que no tiene fundamento
y que ni siquiera temporal de la vida, la primer ventana abierta con un poquito de aire le tira abajo todo eso. La persona necesita obrar con discernimiento, con libertad y vivir en fe, esperanza y caridad verdaderas. Es aquí donde entra lo que acabamos de decir al principio, la ascética de la autenticidad. Ahora vamos a ver una serie vamos a verlos todos seguiditos, escucharlos de actitudes que Teresa, casos que describe Teresa frente a los bienes, frente a la vida, frente a la propia imagen, nos dice Teresa, ¿no? Pero lo dice no como los únicos casos, sino como casos en los cuales aprender a deducir y darnos cuenta qué pasa en nuestra vida. Por ejemplo, dice Teresa, a ver, Viene a nosotros una persona rica, sin hijos ni nadie a quien dejar la herencia, y ha tenido algún problema financiero, pero no de tal manera que le llegue a faltar lo necesario para sí misma o para su casa, más bien le sobra. Si esta persona anduviese preocupada como si no le quedara más que un pan para comer, ¿cómo le pedirá al Señor que lo deje todo por él? Aquí comienza a justificarse diciendo que lo quiere para los pobres. exactamente, ¿no? Es una persona que tiene de todo, pero no soporta no tenerlo de siempre, pero anda preocupado como si estuviera en el límite de su existencia. Entonces, Teresa, ¿y cómo el Señor le va a pedir algo? Por ejemplo, que lo deje todo, es el caso del joven rico, ¿no? Entonces comienza a justificarse, no, 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 si no es para mí. Las trampas que nos hacemos, ¿no? El egoísmo demostrado en la acaparación de bienes, el no saber compartirlos, el pretender tener más porque va a ser un bien para todos, pero en realidad no va a ser un bien para nadie. Sigamos. Entienda que le falta qué. Entienda que le falta libertad de espíritu, y con eso se dispondrá para que el Señor se la conceda, porque se animará a pedírsela. Exactamente. Esta es la primera verdad. Si yo puedo llegar a esta verdad, no es cierto que voy a dar, que lo que necesito es para los pobres, y darme cuenta que no es cierto que estoy en una situación desesperada, ¿no? Entonces tengo que descubrir, mi verdad es que me falta libertad de espíritu. Estoy apegado egoístamente a los bienes materiales. Y aquí viene un poquito de ironía de parte de Santa Teresa. Tenga la buena intención, Tenga la buena intención que diga tener, claro, cómo no, si son personas que que ya dije, dicen ser personas de oración y virtuosas, ellos pero no se, dicen, pero no se preocupen porque no subirán a las moradas más próximas al rey. exactamente, no tienen que tener miedo, dice literalmente el texto, pero no se entendería, no van a llegar a las moradas, de acá no se mueve. Lo terrible es que de aquí se puede ir para atrás y perder completamente toda la vida en el espíritu y todo el proceso de humanización, se pierde todo. Así que alerta, no puedo jugar con esto porque es muy peligroso lo que estoy viviendo. ¿Qué pasa si se los menosprecia? Podemos ver que reaccionan de igual manera si se los menosprecia o les quitan un poco de honra. Sin embargo, allá en lo interior les queda una molestia de la que no pueden soportar ni superan tan pronto. O sea, han aprendido a poner una sonrisa petrificada ante lo que los perturba, les molesta, los indigna, pero por dentro está el malestar de por qué no soy reconocido. La honra es un tópico de su época que equivaldría a nuestra autoimagen, al ego, a lo que nosotros queremos que los otros piensen de nosotros, ¿no? Si me tocan un poco la honra, si no soy no, lo que parezco, lo que pretendo ser, ese menosprecio de tocarnos la honra me tira abajo, pero lo disimulo. Y en ese disimularlo
estoy demostrando por dentro que no es cierto, no tengo libertad de espíritu. No estoy viviendo de verdad. Estoy en lo más superficial que puede haber. Hagamos un pequeñito corte. Escuchemos un poco algún poema teresiano. Y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Muy bien. Esta accesis de la autenticidad que se ve necesaria a partir de aquí, nos ayuda a comprender que a esta altura de las terceras moradas parece que todo se ha limitado a la superficie del proceso de transformación. Hay algunos autores de espiritualidad muy modernos que hablan que a veces en la vida espiritual o incluso en la formación, ¿no?, de los fieles, en la vida religiosa, la vida para futuros sacerdotes o también para el matrimonio, se ha buscado erróneamente formar en roles, ¿no?, en lo que eh, el sacerdote, la religiosa, el esposo, la esposa o el fiel laico comprendido, el catequista tienen que ser y demostrar. No sirve. Hasta este momento se ha quedado la cosa en lo superficial, que es transformar los defectos, las acciones que hay que cumplir, la reorganización de la vida, lo que escuchábamos en el capítulo primero de estas terceras moradas. Hasta ahí podría parecer bueno, pero en realidad está orientado a la autoposesión. Por eso que canonizan sus ideas, que se sienten víctimas, que se sienten incomprendidos, que no hay que nadie que les pueda dar un consejo de nada. Porque es autoposesión. La libertad interior, de la que recién nos hablaba Teresa, nos orienta al contrario, a la salida y al don de uno mismo. Volviendo al caso de esa persona rica que ponía como ejemplo, ¿no?, que decía ella que había tenido un problema, pero lo vivía con una angustia y una preocupación, como si era lo último, no le quedaba más que un pan para vivir y que para qué quería acaparar, y que decía que era para los pobres. A los pobres no es que se le da las obras o lo que tengo sobre, es el don de sí mismo lo que hay que dar, ¿no? En el encuentro anterior citábamos el caso de la unción de Betania, cuando Jesús antes de la pasión es ungido con perfume. En Mateo y en Marcos es una mujer anónima, no sabemos su nombre, pero en el Evangelio de Juan es María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. La protesta es idéntica, ¿no? Se podía haber vendido ese perfume en 300 denarios de un año,
y haberlo dado a los pobres. Y Jesús responde, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. O sea, no son cosas a las que tenemos que beneficiar nada más, sino tenerlo entre nosotros, no como, a ver, mantenerlos pobres, sino hacerlos nuestros, nuestros hermanos. A mí no me tendrán siempre, o sea, visiblemente, históricamente no lo tendríamos siempre. O sea, Jesús, lo que se está quejando eh, en Mateo y Marcos, los discípulos en general, Juan ya perfila y pone que es uno el que se queja, que es Judas, se están quejando de la gratuidad del amor. Ese perfume derramado en la Sagrada Escritura, el perfume que se dona siempre significa la calidad de un amor muy grande que se da, que se entrega, que unge a las personas, ¿no? Y lo que se está chocando acá es entre el amor y el dinero, supuestamente para darlo a los pobres, ¿no? Mateo y Marcos nos dicen que después de esta unción y de esta protesta, Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y ofrecer cuánto me darán si se los entrego, ¿no? Comienza el plan de eliminarlo a Jesús. Volvemos al mismo, ¿no? Si no vemos el fondo, terminamos perdiéndonos en la noche, como le pasa a Judas y a todo aquel que no deja que el Evangelio lo lleve hasta lo profundo del corazón. Algunas de las renuncias asumidas en pos de ser un alma concertada esconden también la necesidad de no sentirse humanos. Las personas muy idealistas rechazan ser humanos, aunque no lo digan, no lo estén pensando abiertamente, pero quieren ser como personas, como el superhéroe de la ciencia ficción, como un angelito en el caso de la persona muy religiosa. Quiere estar por arriba de los problemas, no quiere tener problemas, no quiere tener defectos, no quiere que le vean fisuras, no quiere descubrir que tiene que seguir creciendo, ¿no? Es no ser humano, ¿no? ¿Por qué? Creyente y no creyente, creyente y no creyente en Cristo, creyente y no creyente de cualquier religión, tienen el mismo espanto, el mismo miedo a nuestra condición de criaturas y a nuestra condición finita. Entonces, muchas veces se propone un tipo de espiritualidad voluntarista, superheroica, y claro, por supuesto, la persona no acepta de ninguna manera que tiene que hacer un proceso, que tiene que crecer, que tiene que cambiar, porque eso sería admitir que no es un ser angelical, sino un ser humano como todos. Lo decisivo en la vida espiritual no es primordialmente el análisis objetivo de la conducta, sino las motivaciones, las segundas intenciones, conscientes o inconscientes. Por ejemplo, podría ser que estuviéramos construyendo toda la vida cristiana desde una mentira, desde la búsqueda de autoimagen para los demás. Soy la persona perfecta, soy muy recto, soy muy piadoso, soy indiscutible en esto. Pero se descubre que no le alcanzan ninguno de los esfuerzos voluntaristas para mantener eso. Está gastando mucha energía para nada. Y necesitaría enfocar esa energía en algo mejor, que además de ser profundamente liberador, le pondría todas sus capacidades al servicio, que es llegar a la autenticidad. Por eso necesitamos pedir a Dios que nos haga ver cómo estamos. Fíjense que el recorrido de estas moradas, en las primeras, comenzó haciéndonos ver quiénes somos. Ahora necesitamos descubrir cómo estamos. La diferencia es importante, ¿no? Muchas veces las personas quieren ser, parecer, confunden el ser con el parecer, entonces están detrás de esta autoimagen porque no quieren encontrarse con su verdad. La verdad no es solamente los aspectos débiles y frágiles, también es todo esto maravilloso
que Teresa nos decía, el castillo de todo un solo diamante, muy claro cristal, perla oriental, árbol que da fruto junto, que está sembrado, plantado junto a las aguas de la vida, que podemos conversar con Dios, que en estas moradas, eso es lo que somos. Pero hay que saber cómo estamos. Estamos en dónde, estamos creciendo, estamos caminando, lo estamos vivenciando, porque también por el pecado podemos tapar el acceso de esa luz que nos viene del centro, que es Dios mismo. Entonces, lo que necesitamos pedir es cómo estamos, ¿no? Para poder caminar y avanzar hacia aquello que realmente somos y desplegarlo. Ahora bien, no hay nada, ni discernimiento, ni autoanálisis que impidan que volvamos una y otra vez a lo mismo. Siempre vamos a estar dando la vuelta sin quererlo, sin darnos cuenta, a alguna forma nueva de inautenticidad. Por eso es que Teresa nos decía, ya desde las primeras moradas, como lo dice en el libro de la vida, como lo dice también en Camino de Perfección, la necesidad del conocimiento propio. No simplemente el análisis de la conducta, sino de lo más profundo del ser del hombre. Para que conociendo su verdad, decía, vista desde Dios, se dé cuenta en dónde está y pueda enderezar su camino hacia donde Dios lo llama y le permite ser el mismo. Solo el amor nos puede despojar de todo y nos permite permanecer entregados y llenos de esperanza e incluso de felicidad. Ahora bien, hablábamos recién de las tormentas, ¿no? Que a veces eran las que descolocaban a estas personas, pero también hay otros hechos que los alteran más. Hay pecados y vicios que no parecieran superarse, pero que nosotros queremos superarlos no porque cortan mi relación con Dios. Los queremos superar porque afean nuestra autoimagen. Otra vez, demasiado pendientes de nosotros mismos, mirándonos al espejo de la autocomplacencia. O los queremos sacar porque nos molestan. Sin embargo, para el Señor puede ser que le esté sirviendo que esas fallas nuestras, a veces pueden ser muy graves, sirvan para fundamentarnos en la humildad. A veces somos como niños caprichosos, ¿no? Que queremos lo que no podemos y por más que nos insiste no vayas por ahí, nos damos un golpe muy fuerte, ¿no? Nos damos la frente contra el suelo, nos lastimamos y Dios como buena madre viene a curarnos, levantarnos, parecido por ahí no era, pero que necesitamos haber aprendido a soltarnos de esa mano, nos tuvieron que dejar de esa mano para que dándonos el golpe en la cabeza reaccionáramos y entendiéramos. Por ahí no va la cosa. Muchas veces estos pecados serán una ayuda fundamental para la humildad. En las sextas moradas, Teresa nos va a decir que la humildad es andar en verdad. Esto quiere decir que no es el resultado de las humillaciones concertadas. Soy la víctima incomprendida, soy el profeta no bien visto, el catequista perfecto que todos acosa, que todos persiguen. No, la humildad es fruto de las verdades que se van asumiendo. La verdad de nuestra finitud, como criaturas, nuestras mentiras, como nos mentimos tanto, la verdad de nuestro pecado y sobre todo la verdad del amor incondicional de Dios por nosotros. ¿Qué más nos dice Teresa? Quiera Dios, Quiera Dios que no piensen que la pena que sienten es por culpa ajena y en su pensamiento la hagan meritoria. exactamente, ¿no? La resistencia a aceptar que no se es lo que se piensa lleva a creer que la causa de nuestro mal, lo decíamos recién hace un rato, otro es el que tuvo la culpa.
la culpa es del otro. Esto sucede en el nivel de la familia, de una comunidad, de una sociedad. La culpa es del otro. Y en muchos lugares se busca en la familia, en el ambiente laboral, en el ambiente eclesial y a veces en la sociedad se busca un chivo expiatorio. La culpa es de otro, pero no es verdad. Es toda esta problemática que no estamos comprendiendo, que no estamos asumiendo, que no estamos trabajando. Después nos dice Teresa, estas comparaciones Estas comparaciones que hice no corresponden a lo que aquí nos pasa, pero a través de ellas podrán deducir si están bien desprendidas de las cosas que dejaron, porque algunas cositas se pueden dar, aunque no de este tipo, por medio de ellas podrán probar y comprender si son señoras de sus pasiones. exactamente. Aquí nos vuelve a salir al paso y decir, mire, lo que les mostré recién no son las únicas causas. Aprendan a deducir de ellas lo que les puede estar pasando a ustedes. Siempre necesitamos aprender de estos ejemplos para poder, con la luz que nos ofrecen, descubrir nuestra inautenticidad. Y créanme que la cuestión no está en si vestimos un hábito religioso o no, sino en procurar ejercitarnos en las virtudes y en rendirnos a la voluntad de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no pretendamos que se haga nuestra voluntad sino la suya. muy fuerte es este texto, en el cual descubrir cómo a veces hasta lo más noble lo podemos convertir en lo peor. Lo que hay que hacer es procurar ejercitarnos en las virtudes, eso es lo que importa, rendirnos a la voluntad de Dios en todo, y no pretender que se haga nuestra voluntad, no hacernos trampa para atribuirle a Dios algo que nosotros es lo que estamos queriendo realmente. Aquí nos viene bien una larga, pausada y meditada lectura, y muy bien orada, rezada, del capítulo 23 de San Mateo. Es la peor y más dura crítica que Jesús hace a los fariseos y a los escribas con ellos, ¿no? Descubre la falsedad de la vida de aquellos que, como los fariseos, ponen todo el acento en lo exterior, porque siempre hay que entender esto, lo que en el Evangelio se dice, no se dice para que sepamos una anécdota del tiempo de Jesús. Ah, miren qué malos que eran los fariseos. No, es para que a nosotros nos caiga la ficha y descubramos, ¿y yo dónde estoy? Lo podemos hacer de todos los textos del Evangelio. Mañana mismo tenemos la curación del paralítico en el Evangelio de Mateo, que podemos ser los portadores del enfermo, podemos ser el mismo enfermo, podemos ser los fariseos y escribas ahí instalados que protestan contra Jesús, o podemos ser como el mismo Jesús. Los portadores del enfermo estaban tan llenos de fe que ni siquiera necesitaron decirle nada a Jesús. El paralítico, la pura pasividad, pero obedece a la palabra de Jesús. Los fariseos y los escribas instalados en lo de siempre, protestando contra Jesús, es un blasfemo, esto no lo puede hacer, o con Jesús portar la vida que libera y pone en pie ese hombre. Y así podíamos tomar todo el Evangelio y descubrir yo como me porto. El domingo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy como la gente que apretujaba a Jesús, pero lo sigue superficialmente? ¿Estoy como la mujer de las hemorragias? ¿Estoy como la gente que llora en la casa de Jairo porque se murió la hija y no hay nada más que lamentos? ¿No? No se puede hacer más nada. ¿O voy como Jesús, que comunico vida a la mujer de las hemorragias o a la hija de Jairo? ¿En dónde estoy? Lo mismo el capítulo 23. Todo lo que Jesús está diciendo de los fariseos, lo puede estar diciendo de mí. Entre lo que a Jesús le indigna muchísimo, y en esto los cristianos de todas las confesiones lo han copiado a los fariseos, pero con una perfección increíble, ¿no?
todo puesto en lo exterior. Agranda la filacteria, los distintivos, llenarse de distintivos. Y cuanto más grande y notorio, mejor. Vestidos, la ropa que me diferencia de los otros, ¿no? Son personas que, hay laicos que se visten de tal manera que uno cree, estoy con una media monja, estoy con un medio cura. Lamentablemente es verdad. Distintivos, personas que asumen distintivos que no corresponden a su estado de vida. Ponerse un velito para acá porque yo soy de la cofradía tal, del movimiento tal. Tengo una capa como un fraile, tengo todo esto como tiene un cura. No corresponde, pero es un indicio muy cierto de que no estoy en contacto con mi verdad interior y que me estoy yendo todo esto porque quiero evitar el proceso interior, porque le tengo miedo a la verdad. Y sobre todo porque como creo tanto en mis propias fuerzas y sé que no puedo solucionarlo, he dejado de tener fe en Jesús y en su salvación. Decir que Jesús es Salvador es una palabra, porque no lo estoy permitiendo experimentar en la vida. Distintivos, vestidos, ser tratados con importancia por toda la gente, ¿no? Les gusta rezar en las esquinas o les gusta ser saludados en las plazas, ocupar los primeros puestos en la sinagoga. Y siempre nos falta el tonto que no me siento en el primer banco de la iglesia, se sienta en el fondo. Si pudiéramos tirar la pared del fondo de la iglesia para que se siente en la vereda de enfrente, lo harían, pero no se trata de esto, sino se trata de qué me está motivando a querer ocupar el primer puesto. Me puedo sentar en el fondo, pero estar queriendo en el primer puesto. O sea, es la necesidad de sentirse importante, de sentirse seguro y mejores que los demás. De esta manera tratan de controlar todo ese mundo, ese sótano, que no se le atreven a levantar la puertita de ese sótano para descender porque tienen miedo todo el cuco que está ahí abajo. No es el cuco, es la verdad. Y cuando se va con Jesús, esa verdad se acomoda y se llena de luz. ¿Qué termina diciéndole Jesús por vivir así? Que son hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, por fuera están muy lindos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces las personas que se cargan de tantos ultra distintivos que no les corresponden porque parecen media monja, medio cura, simultáneamente escuchado a sus hermanos de comunidad y de grupo decir, sí, pero después vieras las lenguas que son de víboras, cómo acusan, cómo chismorrean, cómo mienten, cómo hacen tantas cosas, tantas trampas, cómo son indiferentes al pobre que tienen sentado al lado, que no tiene ni para comer y no les preocupa. Pero ellos son muy santos porque tienen los distintivos bien puestos. En fin, la hipocresía, sepulcros blanqueados. Por fuera, mucha y buena imagen, por dentro, podredumbre, ¿no? Y finalmente lo llama serpientes, por lo peligroso que es. Desde todos los tiempos en la iglesia hay movimientos que siempre han alentado, muchas veces alentado por las mismas autoridades de la iglesia, que ponen toda su energía en esto, que llenan de leyes minuciosas, de observancias, de preceptos, de normativas, y a veces no son normativas, pero se las imponen como normativas a otros, que generan personas infantiles, muy piadosas, de buena imagen, pero que no son lo que Dios está esperando que sean para el bien de la humanidad. Se pierden en un gran voluntarismo por el cual se van a terminar quebrando y convierten los medios en fines. Los ayunos, las abstinencias, si es el caso de las monjas, meterles clausura con más clausura y triple clausura porque no alcanza toda la reja, meter cosas obsesivas, porque todo está puesto ahí. Llenarlos de normas, no comulguen de esta manera porque si no va a ser, y no están viendo lo que hay en el corazón. Regular el cumplimiento de todo, hacer que las personas dependan de ellos todo el tiempo, preguntando todas cosas porque ni siquiera se atreven a pensar por sí mismas. Y no quieren, y además se sienten cómodos no pensando por sí mismos, ¿no?
Pero esto no nos lleva a ningún lado porque está muy lejos del Evangelio. La radicalidad no consiste en acciones drásticas, ¿eh? Sino en la desapropiación del corazón. Y esta desapropiación consiste en descentrarse de sí mismos para centrarse en Jesús. Por supuesto que es un proceso que pide muchísima paciencia. La solución es el camino descendente de la humildad, como nos dice Teresa. Y hasta que lleguemos aquí, Hasta que lleguemos aquí, como he dicho, humildad, que es el ungüento que sana nuestras heridas, porque si hay verdadera humildad, aunque tarde algún tiempo, vendrá el cirujano que es Dios a sanarnos. exactamente, ¿no? La verdadera humildad es fuente de la verdadera salud espiritual. El amor, El amor no tiene fuerza para sacarla fuera de esa razón. cuando falta la humildad, el amor está contenido, no aman. Solo tienen emociones muy primitivas, muy elementales, a las que no hay que confundir con el amor. Por esa razón, valga la redundancia, el amor no tiene fuerza para sacarlos de razón. O sea, para ir más allá de esas razones por las cuales se sostienen como almas concertadas o como fariseos hipócritas, ¿no? Yo quisiera, Pero yo quisiera que nuestra razón no nos dejase contentarnos con esa manera tan parsimoniosa de servir a Dios, siempre de un paso a la vez, de tal manera que nunca terminaremos de recorrer este camino. exactamente, Teresa quiere que el amor nos pueda impulsar a esos cambios que nos permitirán caminar, realizar el recorrido que nos lleve hasta la última morada, ¿no? Y aquí viene otra aclaración más. Como todo lo racionalizamos, Como todo lo racionalizamos, todo nos afecta, porque otra todo vez lo la tememos. autorreferencia a sí mismos, ¿no? Todo me afecta. Si me mira porque me mira, si me saludan en todo, ¿por qué? Porque vivimos para nosotros mismos. Es por eso que no nos atrevemos a avanzar, como si estuviera en nuestras manos llegar a estas moradas, sino que pretendemos que otros hagan el camino por nosotras. Exactamente, ¿no? Entonces, todo racionalizado, yo sigo como estoy, pero quiero llegar al séptimo, que el camino lo haga otro. Yo no quiero caminar. Y nos vuelve a decir, el camino que digo, Es con grandísima humildad. exactamente, ¿no? Al faltarnos la humildad, como no nos hemos dejado a nosotras mismas, Como no nos hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajoso y pesado, porque vamos muy cargados de esta tierra de nuestra miseria, carga que no llevan los que suben a las moradas que faltan. muy bien. Y aquí viene otra aclaración muy precisa, muy parecida a lo que ya nos dijo en el capítulo 13 del libro de la vida, que nos separa un poco de todo esto, ¿no? Porque las personas que ponen las fichas en todo esto de la imagen sienten gusto por estas cosas. Yo me siento mejor así, esto es para mí, esto es lo que me gusta. Y acá nos dice Teresa, la perfección, La perfección no está en los gustos, sino en quien ama más y en quien más obrare con justicia y verdad, lo mismo el premio. el premio, la perfección está en esto, no los gustos, sino en amar más. Y ahora nos hace varias advertencias interesantes. Lo que me parece sería de gran provecho para las almas que se encuentran en este estado por la bondad del Señor, que como dije, no les hace poca misericordia porque están a punto de subir más, es estudiar mucho en la prontitud de la obediencia. Aunque no sean religiosos, sería gran cosa, como lo hacen muchas personas, tener a quien recurrir para no hacer en nada la propia voluntad. Aclaremos algo de la obediencia que habla. Por cierto, no es la obediencia sumisión que le encanta al alma concertada, ¿no? Que me digan todo lo que tengo que pensar y todo lo que tengo que hacer, que es lo que busca mucha gente hoy, ¿no? Eso no.
Eso no. La obediencia es aprender a escuchar y a entender que podemos salir adelante si vamos más allá de nuestras propias opiniones, ideas y visiones personales. Parte de un poco de la persona del alma concertada, como apunta toda la imagen, andan buscando las grandes figuras. Uy, acá está este director espiritual acá. Uy, este que da tal tema. Uy, viene el predicador tal. Viene el autor tal de espiritualidad. Y quieren escucharlo. O, uy, vino un monje benedictino a darnos el retiro. Vino un padre dominico como los que tenía Santa Teresa. Uy, vino este jesuita. Hoy vino este carmelita. Y se acercan para charlar, pero charlan de todo menos de sí mismos, porque también está esto en la imagen. O sea, no es ir a escuchar aquello que me tratan de exponer desde lo que yo presento para ir más allá. ¿Eh? La verdadera obediencia supone flexibilidad interior, por lo que se acepta un cuestionamiento, un punto de vista diferente, y se trata de asimilar, se intenta no quedarse encerrado en los propios pensamientos tantas veces ciegos. Esa es la obediencia. No la sumisión de que me digan qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que pensar. Eso no es obediencia. ¿Acertarán? Acertarán porque están determinadas a no ofender al Señor y no exponerse en ocasiones de pecado, porque como están cerca de las primeras moradas, con facilidad podrán volver a ellas, porque su fortaleza no está fundada en tierra firme. Exactamente. Esto también sirve en Vida 13, hace la misma advertencia. Cuidado los que se ponen a decirle de la vida a los demás, los que se hacen maestros de espiritualidad de los otros, no tienen la vida bien fundada, no van a acertar en lo que tienen que decir, pero además van a dar un antitestimonio, ¿eh? No solo de incoherencias grandes, sino a veces de infantilismo crónico, de inmadurez, de esclavitud, de muchas cosas que no se dan cuenta. Ahora nos da el gran consejo con que remata este capítulo. Miremos nuestras faltas. Miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es muy propio de almas muy concertadas espantarse de todo, y quizá de quien nos espantamos podríamos aprender lo principal. Exactamente, cuidado cuando andamos juzgando al otro. En Camino de Perfección nos dice que hay personas, en el capítulo 41, que se mueven con mayor libertad, pero, y con alegría también, son juzgados de poco devotos, de personas poco profundas, poca fe, pero en realidad es que no tienen los miedos que ellos tienen, las inseguridades que tienen, no tienen la superficialidad que ellos tienen, propio de almas concertadas. Y si en la imagen Si en la exterior, imagen exterior y en su manera de trato los aventajamos, no es esto lo que importa. Tampoco hay que querer que todos vayan por nuestro camino, ni debe ponerse a enseñar el camino del espíritu el que no sabe en qué consiste, pues en ese deseo del bien de las almas podemos cometer muchos errores. cuidado de los que se dicen, tengo un celo de Dios y tenemos que hacer las cosas así, esa, ya nos advierte, no enseñen el camino espiritual al que no lo sabe. Ahora recordemos que nos decía al principio de las almas concertadas que ellos todo lo sabían y no se les puede dar ningún consejo, que además canonizan sus ideas. Pero ahora nos dice, no saben nada. Por eso se tienen que cuidar muy bien de convertirse en maestros espirituales de los demás. Muy bien. Como vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro calendario habitual, en vez de vernos en 15 días, nos vamos a ver el próximo miércoles para redondear esto de la ascética de la autenticidad, pero lo vamos a hacer con el aporte de San Juan de la Cruz. Nos va a hablar, nos va a describir lo que él llama vicios capitales, lo llama así, de los principiantes, ¿no? Va a dar una descripción que nos va a ayudar a ver
San Juan de la Cruz es muy preciso, ¿no? Preciso como quien usa un bisturí, ¿no? Para mostrarnos los fondos oscuros, las segundas intenciones con las que nos movemos tantas veces. Entonces, nos veremos el próximo miércoles y después les diremos cómo vamos a continuar el curso. Dejamos aquí. Recuerden darnos like, de compartir el video, de verlo todas las veces que lo necesiten. Pueden pararlo, de tener notas. Si tienen consultas que hacer, pueden ponerlas abajo del video. Pero que no sea una consulta de lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, lo que ya está detalladamente es que no lo vuelvan a preguntar. Está ahí, saben que lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿eh? Nos despedimos agradeciendo a Dios este encuentro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó en los brazos del amor,